Bienvenidos y bienvenidas al podcast Cualidad Humana. Ya llevamos bastante sin hacer un programita, así que hoy venimos para hablar de una película en concreto, película francesa de animación que se llama Arco, del año 2025. Bueno, hago una pequeña sinopsis y luego si quieres empezamos ya a comentar, ¿no? Para que la gente lo sepa un poco de qué va la película. Intentaremos no hacer muchos spoilers, pero va a ser muy difícil. Sí, sí. Ir a verla y luego volvéis al podcast si queréis verla, pero bueno. Y nada, Arco es una película que gira en torno a la idea de utopía. Es una película de animación de ciencia ficción que nos traslada a dos tiempos diferentes, pero que están conectados, ¿no? Porque en el futuro se puede viajar en el tiempo. Entonces nos presenta un presente no muy alejado del tiempo actual, no sé cuánto, a lo mejor 100 años o mucho, una cosa así, donde los robots y la robótica y la inteligencia artificial y la cibernética ha avanzado bastante y parece ser, por lo menos en la ciudad o en la zona que nos presentan, no ha sido un apocalipsis, sino que se ha reducido la desigualdad o se ha conseguido reducir la desigualdad y las personas viven en una especie de sistema capitalista, yo lo veo así, pero sí que es cierto que a nivel ético y a nivel un poco más regulado que el actual, ¿no? Y bueno, los robots hacen las tareas de los cuidados, hacen también, por ejemplo, todo el tema de dirigir el tráfico, seguridad, tareas también como construcción, mantenimiento de las zonas urbanas, ¿no? Se ve cómo hacen pues los trabajos básicamente que antes hacíamos los humanos y que eran trabajos duros y o complicados o que nos ponían en riesgo. Los humanos siguen trabajando, pero parece que trabajan como más en oficinas o en sitios quizá no donde no el trabajo físico no es necesario. Y luego el otro tiempo histórico que hay en la película es el futuro, un futuro sí que no se comenta, pero milenios y milenios después de eso, donde los humanos viven una tecnología que no se explica muy bien, pero parece casi magia, ¿no? Hay en unas cúpulas, etcétera. Y se dedican como a investigar en general la vida, la realidad y viajan por el tiempo porque han conseguido tener esa tecnología y se viajan por el tiempo para hacer como una especie de antropólogos, ¿no? Para entender también todos los tiempos históricos de la Tierra, etcétera. Hay un niño que tiene 11 o 12 años, no me acuerdo, y bueno, no puede aún viajar en el tiempo, en un traje que tienen ahí que te hace como dar arco iris y no sé qué, bueno, muy bonito todo eso. Y, y nada, se encabretona, básicamente, porque no le dejan aún viajar en el tiempo, porque tienes que tener una cierta edad, ¿no? Porque 12 con años para 12 volar. años, ¿no? Es peligroso. Y nada, se le quita el traje a la hermana mientras está durmiendo y se lanza ya a viajar por el tiempo. Y claro, como no controla nada, pues cae en el presente este que os he narrado al principio. Y entabla ahí amistad con una niña que le intenta como ayudar a volver a su tiempo y tal, etcétera, etcétera. Y nada, de eso va un poco Arco, que gira en torno a la idea de utopía, porque no como os daréis cuenta, os he narrado ya dos sociedades en las que se vive mucho mejor que la actual. La primera ya se vive un poquito mejor que la actual y la segunda se vive muchísimo mejor. Ya no existe el trabajo, es una especie de, no sé, de científicos ilustrados ahí viajando por el tiempo. Y nada, no sé, ¿qué te ha parecido la película, José? La película, o sea, me ha gustado a nivel de animación, está muy bien. Y a nivel de sonoridad o banda sonora, a ratos me recordaba mucho a Estudio Ghibli. ¿Vale? No sé por qué, las primeras partes de la banda sonora me resultaban muy acordes con la princesa Mononoke. Era como, hostias, lo estoy viendo Estudio Ghibli y no me he dado cuenta. Eh, Quizás discrepo un poco con la idea de utopía, de que realmente hable de una utopía, sino que sí que te refleja escenarios de sociedades que al menos no, no están dominadas por la contaminación, la explotación y la sobreproducción de cosas. Pero una de las preguntas que me sugiere la película también es, en el mundo presente, que en el fondo es el año 2075, el que te plantea, de qué trabajan los humanos. ¿Sabes? Porque no se ve de qué trabajan, están fuera de las ciudades, por lo que se comunican, al menos con la protagonista Iris, a través de hologramas, ¿no? Que en el fondo es como no están ni allí, pero o sea, el único humano que veo trabajando en la película, que esto me resultó curioso, es el guardia de seguridad del colegio. Es como, ¿por qué este humano sí que trabaja?
pero el resto son todos robots, ¿no? Entonces, también podemos ver el debate o una idea de por qué esa humanidad en concreto incluso ha llegado a automatizar o robotizar trabajos que a día de hoy nos resultan como muy complicados o que no deberían robotizarse, ¿no? Por ejemplo, la educación. En el fondo, el trabajo humano de la educación o estar en contacto con un profesor o profesora también es interesante, ¿no? O incluso hasta qué punto en esa sociedad el cuidado también está delegado a las máquinas, ¿no? El trabajo de cuidados. Todo está automatizado, que incluso se ve a un robot paseando un carrito o el robot protagonista Mikey, que también no, hace todos los trabajos de cuidado, tanto en relación al hermano pequeño de Iris como a de la propia Iris, ¿no? Es como, porque esta sociedad que consideramos o vemos como utópica tiene robotizado tantos trabajos que no sabemos ni de qué trabajan los humanos. Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, yo cuando hablo de que presenta dos utopías, ¿no? Me refiero a que se supone, ¿no? O así lo veo yo, que lo que has dicho tú, ¿no? Que en el 2075 por lo menos te presentan una sociedad donde no está en guerras, donde no está, donde ha superado la crisis climática o vive con la crisis climática, porque luego el incendio que hay tan bestia creo que hace alusión a eso, a que sigue, a que haya habido un cambio climático muy heavy y tal. Pero bueno, a eso me refería. Yo creo que evidentemente la utopía, digamos, como más clásica, se presenta en el futuro, ¿no? Donde ahí creo que ni siquiera salen como robots, viven en esas cápsulas y están ahí como, bueno, hay bastantes, no están como medio comunicadas y tal, pero viven ahí como en el cielo y... Y nada, simplemente eso, por lo que comentabas, que sí, que tienes razón, ¿no? Obviamente la utopía del pasado es como un inicio, ¿no? De utopía, pero tiene muchas cosas que no. De hecho, hay una frase que dice... Espera, espera, me ataca. Sí, no. Me ataca. Se ha colado un ser vivo en el podcast. Hay una frase que dice ella como al final, ¿no? De que está muy contenta porque el deseo que había pedido al inicio de la película, cuando ve la estrella fugaz, que en realidad es el niño viajando por el tiempo, es que cambiaran las cosas, ¿no? Eso ya quiere decir que la sociedad del 2075, pues eso, no es moco de pavo. Yo creo que ella también está como muy triste por lo que has dicho tú, porque no ve a sus padres. No ve a sus padres. La utopía gatuna. Bueno, eso. Sí, claro, no ve a los padres y una cosa en relación también a ese futuro. Claro, esto es, que se lo explico así, es muy spoiler, ¿no? Porque utilizamos una palabra que pocos conocemos. Que para mí la película es una, antes que hablábamos del aceleracionismo cookie, ¿no? Una hiperstición cookie en el fondo, ¿no? Porque o sea, que existan esas casas árbol en el futuro es gracias al 2075, ¿no? Que al final la protagonista se hace como arquitecta, ¿no? Es como tal. Y sigo pensando en esa idea de que en el fondo es lo que te comentaba ayer, ¿no? Imaginar el fin del mundo antes que el fin del capitalismo bonito, porque que exista ese futuro también es debido a que ha pasado una catástrofe, que es lo que llaman el gran barbecho de la película, ¿no? Que es como toda la Tierra ha quedado inundada. O sea, venimos del 2075, donde ha habido un gran incendio, lo que es lo que se ve en la película, y que exista ese futuro es porque la humanidad, la Tierra ha quedado anegada por agua, ¿no? Entonces entiendo que el mensaje o uno de los mensajes de la película es la humanidad siempre se va a construir a sí misma o a sobrevivir, pero no te cuestiona las lógicas en las cuales esa humanidad sigue prosperando, ¿no? Porque no sabemos cómo han llegado al 2075 o por qué se ha implementado ese sistema, ¿no? Es como, vale, la humanidad ha llegado aquí, todo robotizado, todo automatizado, y en ese futuro no hay robots y hay una escena muy interesante al principio de la película, que es cuando el Arco llega a la casa, que se asusta porque tiene un robot, porque él nunca lo ha visto, el robot,
Y es como, hostias, ¿y cómo limpiáis, cómo tal? Y Arco dice, lo hacemos nosotros. O sea, es como un futuro muy solarpunk, pero a la vez también han vuelto como muy a los orígenes de el trabajo manual, de no hay que automatizar los cuidados, no hay que automatizar el trabajo de reproducción de la vida social, etcétera, etcétera, porque esto ya se encargan los humanos. Es como, ¿qué ha pasado ahí en ese proceso de vivir completamente automatizados, donde la humanidad no sabemos ni dónde trabaja, a volver a criar animales en granjas, a darles de comer, a tener tecnología eólica, ¿no? Que en ese sentido me recordó mucho a Nausicaa del Valle del Viento, porque todo ese futuro es energía eólica en el fondo. Sí, claro, aquí no sé qué pensar, ¿no? Porque, claro, entiendo que lo que comenta, por ejemplo, el niño cuando le está explicando lo que ha pasado, o sea, le dice como que los humanos deciden empezar a construir como esas edificaciones y tal, un poco para, porque deciden hacer descansar un poco a los ecosistemas terrestres y no sé qué, dice algo así. Claro, como son tantos milenios, pues no sé si la inundación está vinculada a el cambio climático que estamos viviendo ahora o que, porque no se dice qué época es, pero suena que es muy lejano. A lo mejor es porque simplemente es un cambio que ha pasado en el planeta y los humanos se han adaptado y tienen que vivir ahí porque el nivel del mar ha subido, ¿no? Pero sí, es interesante. Cuando, ya te digo, que por eso pienso que la utopía del futuro sería como la utopía más concreta, ¿no? Sobre todo. Y otra cosa aquí, un poco de crítica, que sí que no me gustó de cómo plasmaba la utopía en ese futuro, es que la familia es una familia tradicional. Bueno, sí. Familia nuclear, ¿no? Madre, padre, no, igual no es una familia del capitalismo, ¿vale? No son figuras patriarcales ni nada de esto. El padre, por ejemplo, no. Pero bueno, sí que es verdad que por lo menos yo, a nivel de identidad de género, sí que los identificaba como padre, madre, hermana, hermano, ¿sabes? No habían identidades binarias, no binarias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque bueno, también es verdad que la película tampoco sea algo heteropatriarcal, ¿eh? Pero que queda ahí como eso, que digo, bueno, quizá que a lo mejor podrían haberlo hecho un poco diferente. Entiendo que también es difícil, ¿eh? En ese sentido, quizá plasmar las cosas. No, difícil. O a veces cuesta inconscientemente el propio director, aunque quiera lanzar un mensaje utópico, pues hay cosas que se nos escapan a veces inconscientemente. Pero bueno, no sé, me resultó sobre todo, por eso, como crítica solo diría eso y aparte lo que has comentado tú, ¿no? De que quedan muchos frentes abiertos, sobre todo en el presente donde está la niña y tal, que nos expliquen más cosas quizá, no sé. Pero sí que es cierto que a lo mejor ahí el director no quiere hacerlo porque yo creo que se ve como también tengo la sensación de que se ve como entre el texto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que la utopía que te están presentando no es tan buena como parece, ¿no? Porque están ahí en la ciudad, pero están los niños con los robots prácticamente y ya está. Los padres están currando. No, no, creo que ahí sí que se ve un texto ahí un poco tal. Y luego otra cosa que me gustó, que me hizo gracia, es todo el tema de la regulación del consumo en los supermercados. No sé si Ah, te sí. acuerdas. Que se para, hombre, por lo menos una medida que sería como medio reformista, pero que deberíamos hacer ya, porque estamos cargándonoslo todo, ¿no? Plan de que para quien no lo sepa, ¿no? Que tienes como creo que 5 productos idénticos. productos de cada cosa máximo, ¿no? En plan de no Claro, puedes pero hacer lo hacen. acopio de papel Pero, higiénico. claro, por lo que yo entendí en el contexto no es que sea una norma extendida al total de la vida, sino que es una norma que hacen porque están sometidos a las tormentas estas que hay. Es como estamos ahora en esta crisis, para que no haya nada, igual que pasó aquí con la COVID, que todo el mundo arrasó con todo, como, todo lo que me puedo llevar mejor, dijeron, bueno, tranquilos, 5 productos por persona. Claro, también me hace gracia porque te representa una sociedad en ese sentido muy a lo oriental que obedece, ¿no? Es como, me gustaría ver aquí, si te dijera, no, 5 productos solo por persona, ¿quién no es el pirata que se esconde 7 en los bolsillos? ¿Sabes? Es como, lo que me pueda llevar, me lo llevo en ese aspecto. Lo que no entendí de la película
Bueno, entendí que al principio pensé que era como, vale, esto para ser los villanos. No son los villanos, ¿eh? Son los que llevan las gafitas de arco iris, que es como... No entiendo cuál es vuestro papel en la película, en el fondo. Al final entiendo que son unos frikis que conocen la historia o la leyenda esta que explica la niña, ¿no? De que al final del arco iris siempre habrá un tesoro, que en el fondo es una leyenda irlandesa en un principio, y que están interesados en averiguar eso, pero que llevan pero te dejan ahí abierta la puerta estaban buscando directamente al niño, ya conocían lo de la existencia de que pudiera venir alguien a hacer todo eso, ¿no? Entonces, pero en ningún momento, en el fondo, se plantea un conflicto de intereses, ¿no? O sea, la película, pienso que el mensaje de la película no deja de ser la ayuda mutua, la solidaridad, ¿no? Pienso que es como el gran mensaje dentro de la historia que te narra, pienso que el valor que pone en cuestión, en el fondo, es ese, ¿no? Bueno, pues, si, aunque vengas de un futuro, pues si te puede ayudar para alcanzar tu deseo, que es volver a tu época, pues lo voy a hacer, aunque eso suponga separarme de ti. Sí, a mí eso me gustó, en plan, que no hubieran como villanos como tal y que fueran estos que al principio sí que parece que van a ser como los malos, pero luego básicamente son solo unos frikis que están ahí como investigando todo esto. Lo de los que saben o están esperando que venga el chico este con el arco iris, eso sí que lo explican, es porque hay como una especie de cultura o subcultura ovni, pero de esta gente, ¿vale? Y entonces ellos están metidos en ese movimiento, porque se ve que ha habido mucha gente que ha visto avistamientos de estos viajeros del tiempo, ¿no? Y están ahí en plan, esta gente de los arcoiris, ¿quiénes son? ¿Sabes? Y es por eso, es por eso. Por Vale, lo que vale. están ahí como con todo esa... hacen ahí como una alusión a la subcultura ovni ahí estadounidense también y todo esto, ¿no? Que en realidad, pues no, en sus inicios no sé, ahora quizá con el documental este que me recomendaste de la Área 51, Vale, quizá ahora vale. es algo más turbio, pero en su inicio todo el tema de la subcultura ovni pues era una cultura, era una subcultura pues eso, de frikis y de tal, y estaban ahí un poco intentando, pues bueno, encontrar explicaciones quizá a la nueva era tecnológica, ¿no? Esto Carl Sagan lo explica mucho, ¿no? Que la era ovni, de la cultura ovni, está como muy vinculada un poco a lo religioso actual, ¿sabes? En plan de, bueno, antiguamente los avistamientos eran de vírgenes y de tal, y ahora en la época tecnológica los avistamientos son de cosas tecnológicas que no entendemos, de ovnis alienígenas y todo esto. Pero un momento porque están saboteándome otra vez el micrófono. Madre mía. No, es que el gato considera que ese terreno es suyo, tú se lo estás invadiendo a él. Y otra cosa que me gusta de esta película, aunque siempre tengo la crítica, no a ello, es la exagerada humanización del robot. O sea, al final el robot es más empático que los propios humanos, ¿no? O sea, el padre y la madre de la protagonista también representan las figuras de la heteronormatividad del capitalismo 100%, ¿no? Es como el padre y la madre que castigan a la niña por no hacer bien, son incomprensivos, es como, este es nuestro trabajo, tenemos que educar, y el robot, hay una escena que la niña sale al balcón y el robot le dice, ¿me dejas un huequecito para filosofar contigo mientras observamos el espacio, ¿no? Y entonces él es el que se preocupa, el que llega a dar, que me hace gracia, ¿no? Al final es un poco el materialismo gótico aquí, que hay un momento que Arco le dice, pero el robot puede morir, y el otro, y la niña, no muere porque en el fondo está estropeado, ¿no? Tienen a arreglarlo, y al final en la cueva, en algo como muy primigenio, por llamarlo de alguna manera, el robot esculpe sus recuerdos en la piedra como símbolo también de estoy olvidando quién soy, ¿no? Entonces el robot llega a tener una identidad y la única forma de preservar lo que el robot fue en relación a la humanidad es dejando los dibujos esculpidos en la pared, ¿no? Entonces es como un acto muy humano, también un acto muy primario de cómo me siento, lo expreso en los dibujos. Entonces me pareció esta idea de súper guay, humanizar a los robots porque pueden tener o pueden llegar a conseguir una conciencia mucho más empática, pero a la vez es como hasta qué punto realmente la tecnología de los robots podrán llegar a ser así, ¿no? En ese Sí, aspecto. sí, no, esto es como muy... No sé, aquí un debate me parece como muy interesante.
Claro, yo entiendo que el robot es como súper... Este robot en concreto es súper empático porque es un robot de cuidados. Entonces es como eso, en plan, su programación es esa, en plan de ser súper empático, cuidadoso, querer y todo y tal, ¿no? Luego están, por ejemplo, los robots policías y todo eso, que son como diferentes, o sea, está ahí dialogando con ellos y los robots dicen, no, no, no puedes pasar, no puedes pasar, no sé qué, no sé cuántos, ahí, la legislación es no sé qué. Y el otro está, que no, que tengo que salvarla, ¿no? Porque tiene otra programación. Eso me resultó muy interesante. Y luego sí, todo el tema de la escena de la piedra, de la cueva y todo eso me pareció muy guay. Esa escena me parece que es muy buena. No, porque ahí es como que está planteándote si en realidad ese robot, no sé, o sea, se debería considerar como un ente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque esté programado, tal, tiene conciencia, no lo tiene, o quizá aunque no la tenga en el sentido nuestro es un ente igual porque está en relación con nosotros, ¿no? No sé, me pareció como muy interesante porque claro, yo ahí sí que pensé, si los robots, si logramos que los robots tengan como una complejidad de comunicación y de, vamos a decirlo así incluso, de imitación de lo humano tan heavy como esa, o sea, es que dará igual la pregunta de si tienen conciencia o no como nosotros. O sea, porque es que no lo vamos a poder diferenciar. Vamos a generar vínculos igual con ellos. Bueno, ya se están generando vínculos, ¿no? Sí. Ese es el Pero problema. me refiero como muy a lo heavy, ¿sabes? En plan Sí, sí. como... No en plan como ahora, que sí que parecen más como cosas raras. En plan de, bueno, estás generando un vínculo porque quizá no tienes contacto humano, pero este robot está claro que no llega al vínculo que tú puedes tener con una persona que te haga caso o que empatice contigo. Pero claro, si veis la película, sabéis de lo que decimos. Es que el robot es como si fuera una persona, tal cual. Ah, y lo que me gusta es que no es un robot feminizado Ah, es verdad. que hace trabajo doméstico. Eso pensé Sí que es también, sí. cierto que la voz que tiene es masculina, aunque a veces, que esto sí que me di cuenta, en algunos detalles, no sabría decirte en cuáles, la voz se le torna más femenina o se oye una doble voz. También supongo que juegan ahí un poco con la no identidad de género de la máquina, ¿no? Pero sí que me resultó curioso porque casi todos los robots son masculinos en la película. Todos tienen, no hay ningún robot que tenga una voz femenina. Y una cosa que me hace gracia es cómo incluso este robot es diferente a todos los que salen, porque todos los robots obreros son iguales, ¿no? Me hace gracia que los hay más delgados y más gordos, replicando la fisionomía humana. Los policías también son todos iguales y los profesores, los robots profes también son todos iguales, ¿no? Este es el único robot que es diferente. Y otro detalle que me llamó la atención, no sé si positivo o negativo, hay dos. Uno es que en ese futuro en ese presente del 2075 hay mucha gente que va con gafas rollo Google Glass y hay otra gente que no. Entonces hay gente que las lleva puestas y hay gente que no. Y luego el hecho de que las casas puedan meterse dentro de cúpulas, ¿no? Que es como frente a cualquier... O sea, está lloviendo, es que me resultó magnífica la imagen, está lloviendo mucho, está la cápsula cerrada y hay un hombre con gafas regando el jardín. Es como, a ver, pues está lloviendo, loco. Que no aprovechas la lluvia para regar tu jardín. Entonces, está lloviendo, pero a veces estás tú regando. Entonces, por eso en el fondo al principio pensaba, hostias, qué guay este mundo civilizado robótico, pero luego pensé, en el fondo no deja de ser un buenismo del capitalismo verde, ¿no? O sea, es como el capitalismo ha cogido toda la tecnología, al final ha robotizado el mundo, pero quizás se lo ha cargado en otras maneras, ¿no? Porque si están los incendios, están estas lluvias y se tienen que proteger las casas de cierta manera, a lo mejor no es un capitalismo verde de los reinventados. Sí, sí, deja como muchas aristas toda la narrativa, sobre todo de el mundo presente. Yo también lo pienso, ¿no? Que hace un eco al capitalismo verde. Y además es que solo te muestra una ciudad. Entonces tampoco sabes cómo están en otros sitios. Porque claro, si esas ciudades del norte global, ¿cómo estarán en el sur? ¿Muertos ya? ¿Los habremos matado con robots? Exacto, ¿eh? Sí, eso yo creo que es interesante, ¿no? Y luego también el tema de del absurdo, ¿no?
del progreso, pero ya no solo que el progreso quizá, ese progreso tecnológico, el progreso por el progreso a veces, aparte de tener un génesis de explotación y tal dentro del capitalismo, obvio, de hecho con tema del sur global y tal, el colonialismo y todo eso, lo absurdo que a veces parece, ¿no? Que tú a veces también te preguntas en plan de, porque tendremos que decidir, ¿no? Entre todos en qué se automatiza y en qué se gasta esta tecnología, ¿no? No, lo del tema de la lluvia y la cúpula me he acordado cuando lo has escrito. Me ha recordado una cosa que vi hace poco en Instagram, ¿no? Que decía, era como un chiste en plan de... Coges el coche para ir al gimnasio, para ponerte a correr en una cinta. Pero podrías ir andando o corriendo al gimnasio, ¿no? O ir a correr en otro lado, ¿no? Que, no sé, es bastante gracioso. Pues, estamos un poco en esas, ¿no? Pero sí que pienso que va un poco por el tema del capitalismo verde, aunque también veo que, o sea, me hizo pensar, ¿no? En algunas cosas. De que quizá en muchos lugares todo esto va a ser progresivo y sí que es cierto que si las sociedades se parecieran más a la ciudad que nos presentan, tendríamos muchas más oportunidades quizá, ¿no? De ir hacia una ciudad, no, un mundo postcapitalista, ¿no? Porque la tecnología que se presenta no es la tecnología actual, ¿no? No es Black Mm. Mirror, me refiero. Sí que veo que es una tecnología como más democrática, más de un corte liberal ilustrado, ¿no? Democrático, no es postcapitalista, porque la gente sigue trabajando y se supone que sigue habiendo un libre mercado y todo eso, y la propiedad privada y tal. Pero sí que es cierto que veo como que hay ahí toda una cara que te enseñan, que puede ser el capitalismo verde, ¿eh? Pero me hizo reflexionar en el sentido de, bueno, no sé hasta qué punto, ¿no? Quizá el paso intermedio sea esto o algo así, antes de acabar en praxis, ¿no? Mejor, ¿no? Esperemos que no acabemos en praxis, por Claro, favor. mejor Me quizá quiero sin praxiar. tender hacia esto y que, oye, vale, robots bien, pero que los robots sean para que trabajen y tal, o para que hagan las cosas que nosotros no queremos hacer, o para cuidarnos y tal. Luego es verdad que ahí surgen todas las cuestiones que hemos dicho. Bueno, si el robot está cuidando, pero yo no puedo mirar a mis hijos, no sé hasta qué punto, ¿no? O tal. Pero sí que creo que todas esas cuestiones ya presentan como que ha habido una especie de agencia democrática, ¿sabes? Yo sí me imagino, por ejemplo, cómo será el 2075 con las inercias de ahora, pues me imagino una cosa mucho peor. No, no, yo también. O sea, es como si todo sigue en manos de la gente y la que sigue en manos, primero no sabemos si vamos a llegar al 2075, tal y como va el mundo, ¿no? Yo Pero, casi seguro que no, pero bueno. claro, pero o sea, toda esta reflexión fue un momento que también yo me di cuenta al ver la película de, ostras, ¿hasta qué punto el capitalismo verde o el capitalismo consciente o como lo queramos llamar, te puede llegar a seducir, ¿no? Porque cuando vi la ciudad, o sea, es decir, en la película ya más o menos percaté que lo que se trataba era que el prota viajaba al pasado, ¿no? Pero claro, cuando te presentan esa ciudad, que es, en el fondo es como un solar pack muy primigenio también, o sea, yo pensé, qué guay, ¿sabes? Digo, mira, todos viven aquí en sus casitas, la tecnología está al servicio de las personas, del cuidado. Claro, pero al final me produjo como un amor-rechazo hacia esa sociedad por este mismo motivo, ¿no? De, ostras, pero en el fondo, ¿hasta qué punto si el capitalismo te ofrece ese presente del 2075, lo aceptaríamos, ¿no? Porque y un detalle que veo ahí interesante es, vale, muy bien, se ha avanzado en un montón de tecnología de automatización, ¿vale? Pero no se ha avanzado en uso de energías renovables, como en sí en el futuro de donde viene Arco, que todo es energía solar, porque en el paiseo que se dan al principio de la película, Iris y Arco, Arco le dice, ¿qué son estos postes con tantos cables? ¿No? Y la tipa le dice, esto es lo que nos permite tener electricidad. Y es como, hostias, has avanzado un montón en automatización, en protección, en seguridad, pero en el consumo de energía eléctrica, ahí no. Entendemos que los coches no funcionan con petróleo, porque Sí, no, no. no se ven, son solares. Pero claro, ¿por qué esa sociedad sigue dependiendo tanto de la energía eléctrica, incluso ya representada aún con los postes de electricidad, ¿no? Como diciendo, hemos evolucionado todo, pero en esto no, ¿no? En el fondo también, no sé si es como una crítica o no crítica a el rendimiento o la mercantilización de la energía, ¿no? Porque en ese futuro sí que pueden funcionar con energía solar, incluso
Esa es la imagen que me recordó mucho al vídeo este que utilizamos a veces del Solar Pine, que se ve el río y un aspa, un río muy chiquitito con el aspa, que es como, vale, estás utilizando hasta la fuerza, hasta la energía del agua, la energía solar, la energía del viento, pero en ese pasado, a nivel energético, no hemos cambiado. O sea, es como todo automatizado, pero la energía sigue igual. Entonces, como, hostias, no sé si... Sí, no sé, aquí... Es especulativo todo. Ojalá pudiéramos preguntarle a los directores. No, yo creo que los directores, o sea, son liberales, ¿vale? Yo creo que son, no parten de un punto de vista ni marxista ni anarquista y tal, ¿vale? Y eso se nota. Pero también es cierto que al final de la película, cuando ella comenta lo de que ella lo que desea es que cambie la sociedad y todo eso, también se entrevé ahí como una especie de... ¿Sabes? De lo que has comentado, de que la sociedad en el 2075 pues se está yendo al garete también. Sobre todo con la tormenta y todo eso, se ve bastante claro, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto, pues eso, el mensaje de ellos es pro capitalismo verde o es, bueno, sí, que el camino es este, pero quizá deberíamos ir hacia lo que nos presentan en el futuro, ¿no? Que es en plan de algo totalmente desmercantilizado y tal. No sé, y también lo que sí que veo, así como para acabar, y luego ya si quieres comentar algo, es que sí que es cierto que quizá hay como una confianza plena en nuestra capacidad tecnológica, técnica de que nos salve, ¿no? Porque es en plan de, bueno, parece que... porque no te explican, por ejemplo, que como en el futuro llegan a eso, lo que tú dices, ¿no? Parece que han llegado a eso a través de la técnica, la tecnología, la arquitectura, los inventos de mentes brillantes que al final han servido para progresar y hacer que la sociedad progrese y se salve y tal, ¿no? Entonces como una fe ciega en la excelencia, en el eureka individual, ¿no? Por eso digo que vive mucho del liberalismo, yo creo, seguro. Porque claro, ella en realidad es la que diseña los edificios estos altos. Sí, pero los diseña porque Arco le dice cómo es ese futuro. Por eso, por eso. Así es, así es. Entonces no sé hasta qué punto. Quiero decir, me falta algo como un poco más colectivo, ¿sabes? Es lo que quiero decir. Y que veo que hay como una fe ciega en todo el tema de la capacidad técnica y tecnológica, que se centra mucho en eso, en la capacidad, pues bueno, quizá de inventar que tenemos y tal, y no sé hasta qué punto, pues sí, la capacidad de inventar nuestra es algo único, pero nos hace falta quizá como inventar mecanismos sociales y políticos nuevos. Sí, aquí esta idea del solucionismo tecnológico, ¿no? En el fondo, con la tecnología de solucionar la vida. Pero claro, comentando esto, también me resulta interesante ver que, que existan esas casas árbol no ha sido fruto de vamos a intentar inventar... O sea, ese futuro sí que es muy interdependiente en el sentido de que incluso los humanos se comunican con los pájaros y con los animales, ¿no? Pueden llegar a hablar, entienden su lenguaje. Pero que se hayan construido ese tipo de viviendas en ese futuro es por una necesidad de supervivencia dado que la Tierra está en barbecho. O sea, no es porque hayan dicho vamos a pensar una estructura urbana poscapitalista, diferente, que nos permita vivir de otra manera. No es dado a, por eso es como imaginar el fin del mundo cookie, ¿no? Bonito. Es como, vale, una catástrofe natural ha hecho que tengamos que construir casas en los árboles. Pero ese mensaje del futuro, que en el fondo por eso digo que también es un poco hipersticional, ¿no? Como ese futuro te acaba condicionando el presente, porque es la transmisión de ese conocimiento al pasado que hace que la protagonista se dedique a la arquitectura, se dedique a construir edificios, rollo árboles, entonces es como ese mensaje de que el futuro puede ser chungo porque vamos a vivir de cierta manera remarca tanto en el presente que hace que la chica no construya por necesidad de supervivencia esos edificios, sino porque considera que es una forma más armoniosa de convivir con la naturaleza. O sea, en el sentido de ese mensaje que nos viene del futuro, entre comillas, si lo queremos mirar metafóricamente, ya nos está diciendo, piensa otra forma de sobrevivir, porque si no te vas a ver obligado a vivir en los árboles por supervivencia. Pienso que es también un poco el juego que intenta hacer la película más a nivel metafórico, ¿no? De cómo ese futuro
como ese futuro que no sabemos ni qué año es, ya nos está avisando de las condiciones van a ser tan chungas que vas a tener que vivir así. Cambia ahora para que el futuro pueda ser diferente, porque no sabemos cómo será, ¿no?, el futuro al cual regresa Arco, porque una cosa que me llamó la atención es ¿por qué la familia de Arco se hace vieja tan rápido? O sea, que estamos en universos paralelos, no sé, ¿sabes? Eso me llama mucho la atención de por qué cuando regresan, que incluso han visto los dibujos del robot, que te lo dicen, no, gracias a los dibujos que vimos de la cueva, os hemos encontrado. Es como, ¿cuántas veces habéis viajado y cuánto tiempo ha pasado para vosotros que en la Tierra en el 2075 es tan corto, ¿no? Es como, eso también me quedó un poco ahí en plan, Sí, paradoja temporal. yo creo que eso es, por lo que entendí yo en la conversación, es porque han estado viajando en el tiempo muchos años. Entonces llega un momento, han pasado 30, 40 años reales para ellos y entonces lo descubren y viajan a ese momento. Pero claro, en el mundo, digamos, la realidad presente, que es la realidad presente en realidad, pues han pasado ya 30 o 40 años. Y cuando han pasado 30 o 40 años, descubren por casualidad el jeroglífico ese y dicen, hostia, está aquí. Entonces viajan, pero claro, estos son unos abuelos ya. Bueno, la hermana sí que es como medio mayor, Adolescente mayor. normal y tal. Normal. Ya estaba Como pensando. nosotros, Digo, normal. Jóvenes. Ser de tercera edad no es normal. Yo considero normal gente de 30 y 40, como José y yo. Los demás no lo sois. Bueno, y ya está, eso es un poco por aclarar. Nada, que os recomendamos la película y... Sentimos los spoilers, pero... Sentimos los spoilers, pero bueno, está muy bien, en general, que tiene como muchas aristas para debatir, pero a nivel como cinematográfico yo creo que es, si no la mejor, comparada con la que ganó el Oscar, que se llama Flow, no sé si te suena, la del gatito, Sí. que es increíble también. De animación lo mejor que he visto en este año, estos 2 años, sí, muy buena. Sí, no, a nivel de animación es genial, ya te digo, o sea, roza Estudio Ghibli en algunos aspectos, porque me recordó mucho, sobre todo cuando dibujo la naturaleza y tal. Hostias, es muy Ghibli esto, o sea, se nota la influencia y una vez más reivindicar que el cine de animación no simplemente son dibujitos para niños o niñas, ¿sabes? También hay cine de animación muy chulo para adultos. Así es. Pues nada, nos vemos en la próxima. Hasta Hasta luego. luego.